my god, chiquillos, bienvenidos a una nueva edición del Grimorio de Vladi. Uf, ya tengo que copiarle el jopo, pero ella tiene mucho más pelo que yo. ¿Por qué no puedo tener tu jopo? En serio que tenía unas ganas satánicas de hablar de esta película, de verdad que sí. Y es que Friday es una de esas películas como que me llenan el cocoro. Me gusta mucho por lo sencilla que es y a la vez por todo lo que uno le puede sacar así como... Con esto solamente me refiero a la película Friday Night de 1985 y no ni a la segunda parte, ni al remake del 2011, ni al remake de la segunda parte, pero que en realidad se parece a la primera, que es del 2013. Y es que sí, pues chiquillos, es que acaso la gente no se da cuenta que es la historia de Pedrito y el lobo, que era del niño que gritaba lobo, lobo, y que nunca fue el lobo hasta que llegó el lobo de verdad y se lo comió o algo así, o lo secuestró. Se supone que hay que empezar por datos técnicos, aunque esta película se estrenó en el año 1985 y fue la primera película dirigida por Tom Holland, que después lo veríamos en otros trabajos. Fue protagonizada por William Ragsdale en el papel de Charlie Brewster, Amanda Beers como Amy Peterson, la novia de Charlie, y Stephen Geoffreys como el amigo Evil. En realidad ponerle amigo es como por ponerle un nombre, porque honestamente no sé cómo puede ser amigo alguien de él. Es complejo, el personaje es como muy ochentas, en el peor sentido. Pero... Oh, you're so cool, Brewster. I can't stand it. Aunque todo esto es un decir, porque en realidad cuando se recuerda la película, se recuerda por sus pesos fuertes, y esos son dos caballeros: Roddy McDowall en el papel de Peter Vincent y por supuesto Chris Sarandon en el papel de Jerry Dandridge. Este caballero es el que le hace la voz a Jack de Nightmare Before Christmas. Surprised, aren't you? I knew you would be. La historia trata de Charlie, un joven fanático de Friday, el cual es un programa conducido por un horror host llamado Peter Vincent. Un día, mientras está incursionando con su novia Amy, ve cómo llegan vecinos nuevos acompañados por un gran ataúd, por lo que le disparan las alertas de que su vecino puede ser un vampiro. Acá en Santiago, creo que en Maipú, no, creo que en Peñalolén, por ahí, hay un caballero que tiene una tumba de estas metálicas en el patio. No creo que exista alguien en la vida que diga, oh, él es un vampiro porque tiene un ataúd en el patio. No. Junto con la llegada de nuevos vecinos es que en los medios aparecen muchos casos de jóvenes muertas por los alrededores, por lo que las sospechas de que todo esto es producto de un asesino serial saltan a la luz. A Charlie, en su cabeza loca, inmediatamente le echa la culpa al vecino. O sea, sí, es medio sospechoso, pero no sé. ¿Y cómo decide salir de la duda? Bueno, sentándose enfrente de la ventana descaradamente de su vecino que vive al lado y estalquearlo hasta que pille algo. Y estúpidamente tiene éxito. Bastante idiota en todo caso Jerry, ¿no? Porque ¿cómo se te ocurre estar en esto al frente de la ventana así a la vida? No sé. O sea, cualquiera diría que un vampiro tiene como un poco más de click, no sé. Al igual que muchas películas de vampiros antes del 85 y algunas después, el héroe, a pesar de que conoce lo que es un vampiro, siempre olvida las características de uno y sus debilidades, por alguna razón. Y esta historia no es la excepción a la regla. Charlie, luego de seguir psicopateando a su vecino e incluso llamar a un policía, es que se da cuenta de que se puso en evidencia con Jerry, por lo que decide pedirle ayuda a Evil Ed en cuanto a consejos sobre vampiros. ¿Really? Chiquillo mío de mi negro corazón, eres un ñoño fan de las películas de terror antiguas. Sabes desde antes que la cruz y el agua bendita afectan a un vampiro. No necesitas que te lo diga Evil Ed. ¿Qué estuviste haciendo durante todas las transmisiones del programa? Ah, claro.
Sin embargo, Jerry es más astuto y logra ser invitado por la madre de Charlie al hogar de estos. No culpo a la mamá de Charlie. Yo también habría invitado a Jerry a la casa. Todo esto lleva al primer encuentro entre estos dos más tarde, revelando la naturaleza de Jerry, quien logra verse bastante aterrador incluso antes de mostrar su verdadera apariencia. Aunque Charlie se salva por los pelos, sabe que a la noche siguiente Jerry vendrá por él, por lo que decide pedirle ayuda a Peter Vincent y que éste mate al vampiro. Honestamente, no me imagino cómo alguien adulto puede creer que un actor interpretando a un cazador de vampiros es realmente un cazador de vampiros. Pero bueno, completamente obsesionado con el enfrentamiento con Jerry, Charlie se arma de cientos de cruces y otros artilugios, por los que Amy y Evie van a la casa de Peter Vincent a pedirle ayuda para convencer a Charlie de que Jerry no es un vampiro. I have even had to quit right night. And so you see... I'll give you money. How much? I have a $500 savings bond. I'll take it. Luego de planear un encuentro en la casa de Jerry y de someterlo a pruebas para comprobar que es humano, ante la sorpresa e incredulidad de Charlie, termina la reunión sin novedad, hasta que... Please call me Jerry. Come on, let's get out of here. Just a minute. That goes for you too, Ed. I expect we have a lot of the same interests, you know, in horror movies and the occult. Something wrong, Mr. Vincent? A ver, yo igual sigo como algunos horror-tubers, que son personas que hablan de películas de terror. Y siempre hablan de que las historias de vampiros tienden a ser inmortales como sus criaturas. Y que de los monstruos clásicos en general, que son leyendas inmortales. Y que por ende no afecta mucho el tiempo en el que están. Discrepo, completamente. Lamentablemente muchas de estas historias están unidas a una carga histórica, como por ejemplo lo que pasa con el caso de Drácula, que todos los ejemplos que nosotros hemos visto a través del cine demuestran que es así. O sea, la película más famosa, más conocida de Drácula de los últimos tiempos, que es Drácula de Bram Stoker, está completamente cargada del siglo XIX, como que están unidos. Y cuando hacen mezcolanzas medias raras, como por ejemplo Drácula 2000, por poner la que primero se me cruzó por la cabeza, te das cuenta que algo está mal, algo está fallando. Y esto pasa casi con todos los monstruos clásicos. Y ojo, cuando yo me refiero a carga histórica no me refiero necesariamente a que sea el año en el que se escribieron, o sea, sino que me refiero como a un montón de actitudes, de características propias que el escritor le puso a su obra. Y es que las reacciones que una persona del siglo XIX hubiese tenido con respecto a estos monstruos clásicos es muy diferente que lo que hubiese tenido una persona del siglo XXI. Y cambiar el switch requiere ser un muy buen escritor o guionista. Puede ser un experimento bastante decente, porque han habido trabajos bastante buenos, o un error, pero sí, y que te pega en la cara. Y lo peor de todo es que una como fan sufre. Y en el caso de esta película, lamentablemente, o sea, no lamentablemente para mí, sino que para la gente que creyó que podía hacer un remake, esta es una película que está muy enroscada con los 80. Y antes que alguien diga lo obvio, sí, cuando me refiero a los 80, sé que lo más notorio es la música y el aspecto de los protagonistas, que por cierto la música es bastante buena. O los que son más ñoños con el tema del cine de terror, pueden hacer una referencia por las cámaras que usaban y los efectos especiales. A lo que yo me refiero es a la forma en cómo se abarcaban ciertos temas. Por ejemplo, la carga sexual que recae en el vampiro y cómo este hace cambiar a ciertos personajes. Considerando la época, lo común en el cine de terror popular era poco menos que castigar con la muerte a los jóvenes más liberales en cuanto al sexo o las drogas. Simplemente pónganle play a cualquier Viernes 13, casi siempre salvándose el más puro e inocente. Sin embargo, las implicaciones sexuales de un vampiro cambia toda la perspectiva. Es el extraño que tienta a sus víctimas a cometer actos que en otras circunstancias jamás haría. Es el que seduce y se deja seducir por los de buen corazón, pero a su vez
es el que les da el empujón para dejar de pensar en lo moralmente correcto. Es cosa de ver cómo Amy comienza como la típica chica con miedo por la primera vez, y cómo es que con el encuentro con Jerry es que se transforma en una femme fatal que logra asquear a Charlie, pero que cuando ésta vuelve a ser humana, no es que sea particularmente seductora, pero ya no tiene tabús con el sexo. O incluso la transformación de Evelyn, quien a la primera de cambios decide abandonar todo por alguien que le ofrece un poco de compañía o un sentido de pertenencia. Es cierto, es un tópico repetido hasta la muerte desde Lucy en Drácula, pero que dejó de usarse con justa razón. Al día de hoy, una película que abarcara el mismo tema, el del inocente que se vuelve la fuente del pecado, sobre todo si tiene que ver con la virginidad, recibiría las penas del infierno o la absoluta indiferencia. Sin embargo, en los 80, se las arreglaron para hacer de un tema que en el pasado era angustioso y problemático, en algo más relajado y con lo que se pueden hacer bromas. Aunque hay un detalle más importante en la historia de Friday Night que lo hace un producto de su época, y bastante nostálgico también. Pero hagamos un ejercicio, para más o menos para que entiendan mi punto, ¿eh? Retrocedamos algunas décadas, tipo 40, 50, por ahí. A pesar que soy una gran fan de la Hammer Films y en cierta medida de la Universal, que tengo mis reparos con la Universal, hay que reconocer lo obvio. Estancaron a los monstruos clásicos en ciertas características que perduran hasta el día de hoy. Y el problema es que repitieron tanto esas características que con el tiempo se transformaron en un chiste. Los años 60 y 70 son otra cosa. Es cuando las cosas se ponen serias. Y es que también hay que considerar cómo era la sociedad en ese tiempo. Había mucho descontento social, había una ola de crímenes, no sé si han visto como documentales de la época, que era bien fuerte. Todas estas mismas características, todo este mismo como resentimiento, o sea, se da el paso al cine, y no solamente en el de terror, es cosa de, por ejemplo, que vean Rocky. Y en el ámbito del terror, aquí se ponen las cosas brutalmente macabras. Y se produce un cine que, creo yo, que en la actualidad ya no podría funcionar. Podrían copiar como efectos o la historia, pero es que la esencia ya no está. O sea, que eso es algo propio de la época. Aquí en los 70, sobre todo 60, 70, los monstruos clásicos no es que vayan en bajada, porque igual existieron películas de ellos, pero ya son un chiste. O sea, ya se ocupan para la broma, para la talla, para un montón de chistes de tetas y fotos. Mientras que el cine de terror real de esta época se empieza a enfocar en otro tipo de contenido que incluso hasta el día de hoy te darían un poquito de cosilla a tocar, como por ejemplo lo que pasa con La última casa a la izquierda. Y en el caso de las películas fantásticas también estas toman un cariz así como súper macabro y no necesariamente convencional, como es lo que pasa con El bebé de Rosemary de Polanski. Ustedes se imaginan, se creerían en sus cabezas locas que podría ahora en la actualidad existir una película como El bebé de Rosemary con ese final que tiene. No, aquí lo mostrarían todo, ¿ves? Son como cositas. Y es que también en este periodo es donde se introduce más el morbo, y que no necesariamente me refiero al gore, que sí, también, que también es un género que también está como tomando fuerza en este periodo. Recordemos que es en este periodo 60-70 donde está el boom de las películas Mondo, que son una ofensa a la humanidad, y las exploitation. Igual, en algún momento voy a tener que tocar el exploitation porque la película es buena. Obvio, está tanto el cine Mondo como el exploitation no eran para todo tipo de público, pero relax, para todo tipo de público, por supuesto que se creó un género bastante bonito y tierno, que son las películas de slasher. Porque sí, aunque estos dos caballeros que están acá son como los más conocidos, yo no voy a poner a Freddy aquí, porque para mí él sigue siendo como mucho más sobrenatural. Aunque este sea un zombie, en realidad, sobre todo ya pasando al mismo 70 y 80, estaba completamente lleno de asesinos. Siempre he creído que como que el punto fuerte, el que dijo ya, basta, fue en cierto nivel Holocausto Caníbal, que es justo de los 80. Y quizá ahí como que la gente dijo, ya, listo, ya. Y eso se notó también en el cine de los 80, porque el cine de los 80 se aligeró bastante. O sea, igual seguía conteniéndose como hijo, pero ya se empezó a tomar para la talla.
más o menos. Y aquí es donde entra Frank Knight, que de hecho su papel en la historia es bastante importante. Mucha gente habla cuando hacen como la historia del cine de los vampiros, porque sí, se han escrito libros al respecto, de que es The Lost Boys la película responsable de la modernización de los vampiros, el de alejar la imagen del conde de Drácula o de todos estos vampiros con capa y super victorianos atacando doncellas con las ventanas abiertas siempre. Pero resulta que no, porque el mismo Frank Knight es del 85, de 2 años antes. Lo que pasa es que, claro, The Lost Boys llamó mucho más la atención porque eran un montón de adolescentes loquillos por la vida y todos guapos. Y eso siempre llama la atención. Sí, asúmanlo, porque si por ejemplo nosotros pusiéramos entrevista con el vampiro y en vez de estos dos guapos pondríamos a estos dos, ya, ¿cómo te queda la historia? ¿Tú crees que habría tenido tanto éxito? No, ¿cierto? No. No sé si seré yo. Estoy como rebuscando mucho así como por debajo de lo que quizá el mismo creador quería hacer. Pero yo siento que Frank Knight es algo así como un canto a la nostalgia. Y también cierta crítica más o menos extraña hacia la situación de la época. Puede que esté pensando mucho acerca de una película que se considera dentro de la categoría de horror comedy, que sí existe y que no es solamente parodia. ¿Por qué digo yo que es nostálgica? Porque siento yo que aún así maneja muchos conceptos que son propios del cine de terror gótico. Esto me refiero al antiguo. La utilización de cruces, el agua bendita, la invitación al hogar, todos estos elementos bien draculescos, ¿eh? Y a la vez juega con ideas nuevas, realizando de paso una crítica a la época. Si no, por favor, corre video. Unfortunately, none of your generation seems to be. What do you mean? I have just been fired because nobody wants to see vampire killers anymore, or vampires either. Apparently all they want are demented madmen running around in ski masks, hacking up young virgins. Como ya expliqué antes, la mayor parte del cine de la época estaba basado en películas de psicópatas y asesinos. Y ahí está la gracia del personaje de Peter Vincent. Las películas de monstruos estaban en bajada, en el cine. Pero la situación de la televisión estadounidense era bastante diferente. Durante muchas décadas en la televisión de Estados Unidos se pusieron de moda los Creatures Features, que eran estos programas donde daban películas, por lo general bastante antiguas, era que contaban con un horror host, que probablemente ustedes los que más conozcan sean a Elvira y a Vampira. Pero lo cierto es que habían muchísimos. Cada canal local en Estados Unidos tenía su propio horror host, y que se caracterizaban algunos por dar más películas de Alien, otros más películas de los años 50, otros incluso más antiguas. Incluso había uno llamado Larry Vincent. Sospechoso, ¿eh? Pero no. A ver, esa es una coincidencia media extraña, porque en realidad el nombre de Peter Vincent, como ya digo, como toda esta película es como un pequeño tributo al cine clásico, es que el nombre de Peter Vincent, aunque se parezca al de Larry Vincent, tiene que ver con Peter Cushing y Vincent Price. A pesar que fue un estilo de programa que fue desapareciendo en la década de los 90, lo cierto es que se siguen recordando con bastante cariño hasta el día de hoy. Y Roddy McDowall logra captar muy bien esa esencia en su personaje, el cual por cierto es el que tiene el mayor desarrollo. No así por ejemplo Charlie, que Charlie empieza como el personaje ñoño que descubre que hay vampiros, que se enfrenta a ellos, que le grita a todo el mundo que los vampiros existen, que nadie le cree, y de ahí ya, no hay mayor desarrollo de personajes. Pero sí es Peter Vincent el que lo tiene. La primera vez que lo vemos en la pantalla es a través de películas antiguas que transmiten en la televisión, en lo que fueron sus años de esplendor. Al momento en que lo vemos en el tiempo presente, nos damos cuenta que es un actor prácticamente desechado, que ya no tiene cabida en los formatos actuales. Por más que intente vender la idea de que Hollywood lo espera, sin trabajo y con deudas, es que termina aceptando un trabajo que lo hará absorber su antiguo alter ego, que lo haría famoso, no sin antes enfrentarse de lleno a una realidad para la cual no estaba preparado. Y este es el punto que más me molesta del remake del 2011. Es cierto, los horror hosts ya no existen, pero reemplazarlo con un mago, ¿en serio? ¿Qué tiene que ver Criss Angel en todo esto? Uff. Pero dije que no hablaría del remake, así que me tragaré la bilis por esta ocasión. Ya me descargaré en otro capítulo. Si Peter representa todo lo clásico, muy al estilo de Van Helsing,
El caso de Jerry es cuando menos interesante. A pesar de que es un vampiro que cuenta con todas las habilidades de uno y que tiene todas sus debilidades, incluso algunas que son bastante old school, incluso la existencia de Billy Cole, el ayudante de Jerry, es que no sé, se supone que es una criatura sobrenatural, pero nunca dicen qué es. Sí, es bastante ambigua la relación, pero incluso eso hace el guiño al Renfield, no del libro, pero sí de las películas de Drácula, y ¿por qué no? En Willy Loomis, de Sombras Tenebrosas. A pesar de todo esto, la forma de actuar y de conseguir sus víctimas, incluso la forma de deshacerse de ellas, es más parecido al de un asesino serial. Es gracias a su actitud carismática que logra evadir cualquier sospecha y que Charlie quede como el chiquillo que raya la paranoia. El que se aísle a la víctima de su entorno es un cliché más viejo que yo, pero efectivo en el cine de terror, desde que los jóvenes son los protagonistas, y que se haya incluido en el cine de vampiros lo hace algo fresco para la época, sobre todo si se considera que el aislamiento no solo se debe a la compañía. Por ejemplo, que los adultos no te crean, algo impensado en Drácula, en donde a la primera de alarmas todos estaban cuidándote con ajos, sino que incluso en la localización, el monstruo al que le temes ya no está en un castillo perdido de Dios, sino que está en tu barrio, conversando con tu familia, y nadie te cree. ¿Se podría considerar algo así como lo clásico enfrentándose a lo nuevo? La recomiendo, por supuesto que sí. Si eres una de estas personas que le gusta el terror un poquito más gótico, puede que no sea tu taza de té porque es muy ochentera, con un soundtrack que a mí me gusta, pero como que, no sé, como que a la gente no se le llena el pelo de laca al escucharlo. No, pero aún así no significa que no vayas a disfrutar de la peli. Eso sí, hay que entenderla como un producto de la época, o sea, con sus personajes extraños, con sus momentos medios bizarros, pero aún así siento que es como súper livianita. Sí, livianita, para ser una película de terror, pero lo yo que es bastante livianita. Eso pues chiquillos, espero que les haya gustado este nuevo formato. Recuerden, pueden dejar su recomendación acá abajito en la cajita de comentarios. Recuerden darle like, suscribirse, comentar, denle sobre todo a la campanita, yo subo videos los martes. Un beso, un abrazo apretado y nos vemos en la próxima edición del Grimorio de Vladi. Welcome to the right night. For real. Adiós, murciélagos.